en todo el tiempo que tenemos en el caminar con el Señor, y muchas de las cosas que podemos hacer y realizar lo hacemos a través de la oración. Hoy en la mañana oraba y le decía al Señor, dame fuerza, danos fortaleza, porque temprano vamos a un servicio, luego nos venimos y aquí venimos y hacemos otro servicio. Entonces ahí es donde se requiere la oración y por supuesto la comunión con Dios. La comunión es una exhortación y es uno de los, diría yo que es uno de los mandamientos que Jesucristo le pone a los discípulos y los invita en los otros versículos que leí hace un momento, los invita a orar por 3 ocasiones. Entonces hay varias ocasiones donde Jesucristo se presenta a individuos o Dios en diferentes tiempos, como a Samuel se le aparece y le llama varias, 2, 3 veces le llama. A Pedro se le aparece y le hace la pregunta, ¿me amas? Y se le aparece haciéndole un interrogante también 2, 3 veces y le pregunta. Y aquí a los discípulos los invita a orar por 3 ocasiones y a decir que no se cansen, que estén despiertos y que velen y que oren, porque esto es importante. A lo último les dice, les da una reprensión y les dice, no han podido orar conmigo unas horas, y luego les dice, bueno, ya descansen, porque ya la hora se acerca de quien me va a entregar. Y miren, de hecho ahí ya viene el que me va a entregar. Entonces ya ahí vemos que Jesucristo es apresado. Pero hay una serie de acontecimientos bien bonitos que al analizar la escritura yo estaba mirando, y por eso quise hablar acerca de la comunión, la importancia de tener comunión con el Señor. En el tiempo que nosotros vivimos, hermanos, en los tiempos que nosotros vivimos hoy, tiempos finales, porque así lo puedo decir, porque las señales porque las señales se están cumpliendo de la escritura. Ya las señales se están cumpliendo, los días se están acortando. Dios ha dejado escritos en su palabra, y su palabra dice que habrán guerras y se levantará nación contra nación, y ya hay guerras y amenazas de guerras, y las naciones se levantan una con otra. Entonces estamos viviendo tiempos finales, ¿verdad? Pero mientras la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga presente, pues entonces nosotros vamos a seguir teniendo gracia, pero la palabra se tiene que cumplir. Y una de las cosas que se cumplen es cuando nosotros tenemos comunión con el Señor. Aquí dice en la escritura que el Señor instó a los discípulos a tener comunión, a orar al Padre, porque Él iba a pasar por una situación difícil. Y hay una cosa, no pudieron, porque tener comunión con Dios no es fácil. Tener comunión con Dios puede ser difícil para muchos de nosotros. Como decía Alberto Motesi hace muchos años, y daba un significado de la palabra entretenimiento, y dice él que esa palabra, su connotación quiere decir no pensar. Entonces, en los tiempos que nosotros vivimos de tanto entretenimiento, a veces se dificulta tener comunión con Dios, porque el hombre hoy está entretenido. Hoy el hombre atraviesa por situaciones difíciles. Hoy el hombre atraviesa por guerras. Hoy el hombre atraviesa por nuevas enfermedades modernas, como son depresión, como es ansiedad, la enfermedad después de la pandemia para acá, ansiedad, depresión, estrés, y todo eso se ve reflejado pues en las comunidades y se mira reflejado en nuestra sociedad. Hoy tenemos personas más airadas, tenemos personas en nuestras calles teniendo diferentes tipos de accidentes. Hay personas que fallecen por infartos cardíacos, porque el estrés, porque la presión se manifiesta, y toda esta situación de la comunión, yo creo que tiene mucho que ver con la vida espiritual del hombre, y se manifiesta también la mala comunión con Cristo, se manifiesta también en la vida física del hombre y en sus estados emocionales. Entonces, más allá, hermanos, de todo lo que estamos viviendo, yo creo que es importante hacer reflexión e hincapié en que nosotros somos llamados a tener comunión con Dios, porque tener comunión con Dios es importante. Tener comunión con Dios hace que las cargas sean más fáciles de sobrellevar. Tener comunión con Dios hace que nosotros estemos en paz en nuestro corazón. Tener comunión con Dios hace que tengamos una alma noble y dócil para alabar y glorificar el nombre de Cristo. Tener comunión con Dios provoca en el hombre un estado de paz, no como el mundo la da,
sino solamente como Dios la puede dar. Tener comunión con Dios es importante para nuestra vida espiritual, hermanos, y nuestra vida física. De lo contrario, entonces sufriremos las consecuencias como lo sufrieron los discípulos. Dice la Escritura en el versículo 47 de Mateo capítulo 26, versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, hiriéndole a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y el versículo 52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y fíjense que hay una contradicción, porque pasaron sucesos y acontecimientos cuando Jesús nos instó a tener comunión con Él. Por eso le digo, no tener comunión con Dios es peligroso. Tener comunión con Dios es un beneficio del cual nosotros podemos gozar. Dice que cuando no pudieron orar, cuando no tienes comunión con Dios, es evidente que iremos a buscar satisfacción en otro lugar. Cuando Judas no tuvo comunión porque no pudieron orar, dice que entonces dice que mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Dice, cuando no oramos, hermanos, nos vestimos, cuando no oramos, no tenemos una armadura correcta. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, hay una lista de la armadura del cristiano de fe. Su cabeza está cubierta, su pecho está cubierto, su corazón está cubierto, sus pies están cubiertos, sus manos están cubiertas, los ángeles del Señor los cuidan y los defienden. El bien y la misericordia los siguen porque hay una comunión. Aquí dice la Escritura que cuando Judas, que no estuvo orando, se le manifestó una armadura incorrecta. Dice la Escritura que venía con gente que traía piedras y que traía palos. Hay una frase de Goliat antes que David lo venciera. Y él le dice, Goliat le dice a David, ¿vienes a mí con palos y con piedras? ¿Acaso soy yo perro? Dice Goliat, antes de que David lo venciera. Entonces, cuando no tenemos comunión con Dios, peleamos con las armas y las maneras incorrectas e equivocadas. Porque no hay problema, decía una familiar de nosotros hace unos días atrás, no hay problema que no podamos vencer de rodillas. Las victorias de los hombres de fe se ganan de rodillas. Las victorias de los hombres de fe se ganan cuando levantan sus manos y adoran a Dios. Las victorias de los hombres que tienen comunión con Dios se ganan cuando glorifican, alaban el nombre del Señor y su corazón lo tienen cubierto y lavado con la sangre del Cordero. La comunión con Dios provoca que nosotros estemos armados, pero la no comunión con el Señor provoca que nosotros hagamos las cosas incorrectas. Y aquí vino Judas sin comunión, sin haber orado toda la noche. Si Judas hubiese orado, otra cosa pienso yo que hubiese sido. Porque no lo dice la Escritura, solo es un pensamiento. Pero aquí dice la Escritura que Jesús los invitó a orar, él no oró y entonces se apareció con piedras y con palos y con otras personas para aprender y arrestar a Jesús. Entonces cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no tenemos comunión con Dios, nos volvemos traicioneros de Cristo. Nos volvemos traicioneros del Evangelio. Yo siempre digo, si toda la gente tuviera comunión y obedeciera la voz del Señor, cuando Cristo nos llama a servirle, aquí estuviéramos abarrotados y necesitáramos más espacio. Entonces, de repente, muchas veces traicionamos al Señor por la falta de comunión con Él.
Porque si tenemos comunión con el Padre, tenemos comunicación, y si hay comunicación, Dios es evidente que nos va a hablar cada día, cada mañana, cada momento. Y fíjense, hermanos, es bonita su palabra porque podemos aprender. Otra cosa que pasó cuando uno de los discípulos no tuvo comunión, una cosa que pasó fue que pues venía con la armadura incorrecta, venía con las intenciones incorrectas, venía a hacer algo que no debía de hacer, venía a hacer una traición. Y el que le entregaba había dado señales diciendo, dice la escritura, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Entonces, cuando no hay comunión con Dios, nos volvemos traicioneros para Jesús. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Ese es precioso porque Jesús no condena la mala comunión con el hombre, Jesús no la condena. Jesús, yo digo, si alguien no se congrega hoy a su congregación correspondiente, no se congrega y está allí, pues nadie le va a pegar, como dice mi papá. Nadie le va a pegar, nadie lo va a golpear. Jesús no nos condena, pero sí nos hace una invitación. Nos extiende una invitación a que tengamos comunión con Él. Siempre la invitación estará, vayan por las calles y traigan a todas las personas, dice el Señor. Vayan y tráigalos. Y como dice la patrulla espiritual, basado en la palabra del Señor, vayan, tráiganlos y oblíguenlos a entrar. Pero es una invitación. En Apocalipsis dice Cristo, el Señor, a través del discípulo amado Juan, en una de las revelaciones, yo estoy a la puerta, llamo, y si alguno abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces el Señor siempre tiene una invitación, no nos juzga, pero hay una invitación. La evidencia que no nos juzga es que aunque iba con las intenciones incorrectas, Judas, el maestro, le dijo, salve, lo abrazó y lo besó. Nosotros somos los hijos pródigos que tenemos la invitación del Padre a volver a casa. Y Él no nos va a juzgar porque el Padre es amoroso. Él nos recibe con los brazos abiertos, nos recibe en su pecho, nos abraza y nos besa y nos dice, bienvenido a casa, hijo. Porque así es su misericordia. Más que reprensión es la misericordia del Señor. Y que las puertas están abiertas siempre y cuando nosotros queramos tener esa comunión que Él nos invita con Él. Hay una cosa, dice, entonces le besó. Jesús le dijo, amigo, Jesús no está peleado con la gente que no va a la iglesia. Jesús no está peleado con la gente que hoy no fue y que no quiere saber nada de Él. Jesús los abraza, los besa y le dice, amigo. Jesús los recibe y le dice, amigo. Qué precioso es que el Señor no nos juzgue porque Él es un Dios lleno de amor y lleno de misericordia. Dice la Escritura que le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Y este es otro resultado de la no comunión con el Señor. Entonces uno de los que estaba con Jesús, dice la Escritura que sacó una espada y ¡zas! Le tiró a desvivir a alguien, a cortarle probablemente la cabeza. Pero nada más le alcanzó a quitar una de sus orejas con una espada. Según la historia de los otros evangelios, dicen que este era Pedro, un hombre de sangre caliente, violento para la fe, violento para las almas, violento para el evangelio, con un carácter como solamente Pedro lo podía hacer. Tanto así que él decía que tenía la capacidad de orar y que fuego del cielo descendiera, porque era un hombre que tenía comunión, pero también fue un hombre que esa noche perdió la comunión. Porque así es, podemos tener comunión, pero también se puede perder la comunión. Entonces perdió la comunión en ese momento y hizo algo que no debiera hacer, hirió. Porque eso es lo que hacemos. Cuando perdemos la comunión con Dios, encontramos gentes agresivas, gentes violentas, gentes dispuestas a lastimar, gentes dispuestas a lastimar a otros. Hirió a un siervo del sumo sacerdote, dice la Escritura, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo,
vuelve a tu espada al lugar, porque hay una consecuencia cuando no tenemos comunión con Dios. Como dice un dicho por ahí, dijo al que hierro mata, hierro muere. Pero Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Dice la escritura, más esto, dice el versículo 54, pero como esto se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Y este es otro, como dicen los muchachos de hoy en día, otro red flag y tiro fag en esta noche. Pero mire, hermano, porque dice, entonces los dejaron los discípulos cuando en ese momento que se perdió por unos momentos la comunión y que estaba el Señor ahí. Porque para la comunión no tenemos que decir es que Dios no está, Jesús estaba con ellos y estaban teniendo un problema porque no hicieron caso al mandamiento del Señor de orar, de buscarle. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliesen las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. De allí, cuando apresan a Jesús, es cuando los discípulos huyen. Una persona que no tiene comunión y una alma que no tiene comunión con Dios y que se alejó de Dios, a pesar de que Cristo le llama amigos, a pesar de que el Señor está dispuesto a abrazarlos y a recibirlos en sus brazos. Hermanos, hay personas que huyen de la presencia de Dios, pero vive Dios, vive Jehová de los ejércitos, vive Jesucristo, que este santo evangelio que predicamos no deje ni de noche, ni de día, ni de mañana, ni ningún momento del día a una alma hasta que se rinda a los pies de Cristo. Entonces dice la escritura que todos los discípulos dejaron a Jesús y huyeron. Una persona que se aleja de Dios y pierde la comunión y no quiere comunión con el Señor, entonces va a empezar a huir. Y no va a querer, por eso no viene la gente, por eso hay silla vacía, porque la comunión que se ha perdido y la comunión que el mundo ha roto con el Señor ha traído grande devastamiento a los individuos, a las almas, a los humanos, a las personas. No hablemos de cosas materiales, hablemos, hermanos, de que el mundo, de que las almas están perdidas, que la iglesia está perdida. La iglesia de Jesucristo son las almas. No son las cosas materiales, no son los edificios, no son los templos. La iglesia de Jesucristo somos usted y somos usted y soy yo. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero la iglesia hemos perdido un mandamiento tan importante, tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios es un mandamiento, es un sacramento que debemos de cumplir, hermanos. Tener comunión con el Señor. Me duele lo que pasa en nuestro país. Nos duele la violencia, nos duelen las guerras, nos duelen los niños violentados, nos duele la juventud que se pierde, nos duele la cultura que se practica en la juventud que los lleva a una vida sin Cristo y a una vida de perdición. Nos duele, pero nosotros tenemos el poder de volver a Cristo Jesús a través de la comunión y la oración, hermanos. Hay un mandamiento por cumplir y es la oración. Hoy no se acueste sin decirle al Señor, gracias por este día. Hoy no se vaya a dormir y cierre sus ojos antes de tener comunión con el Señor, porque mañana puede venir el prejuicio, puede venir la violencia, podemos tener la armadura incorrecta, puede venir que salgamos huyendo como los impíos, dice la Escritura. Entonces, hermanos, nosotros tenemos este mandamiento de orar. Entonces, hermanos, es el consejo de la palabra de esta tarde, que nosotros oremos, que nosotros cumplamos con lo que el Señor Jesucristo, con lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda en las Escrituras, a buscarle con todo nuestro corazón, a prepararnos. Si usted le busca, entonces la historia será diferente. Entonces tenemos un consejo en esta tarde, la importancia de tener
comunión con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos.